mover de la presencia de Dios, el secreto del mover de la presencia de Dios. Y la realidad es que la presencia de Dios, ¿por qué es un secreto? Porque dice la Biblia que Dios es el Dios invisible. Y Él está queriendo operar en nosotros. Las escrituras enseñan que si nosotros no queremos que Él opere en nuestras, si nosotros detuviéramos su obra en nuestras vidas, Él usaría las piedras para hablar, para moverse. Él movería la naturaleza, usaría su creación. Pero gracias a Dios que Dios te quiere usar a ti. Una piedra no tiene sentido en cuanto a la vida, porque no tiene vida. Pero usted y yo sí tenemos sentido en cuanto a la vida, y Dios se quiere mostrar a nosotros, hermanos. Dios se quiere revelar a nosotros, pero también a través de nosotros. Entonces dicen las escrituras en el Salmo 111, versículo 2, dice esta palabra: grandes son las obras de Jehová. ¿Cómo son las obras de Jehová? ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar eso? Yo estaba meditando en los valientes de David. El viernes hablábamos del clamor y cómo David, cuando huyó de Saúl, llegó a una cueva llamada Adulam, fue su refugio. En vez de clamar a Dios, él acudió a esta cueva para esconderse de Saúl, porque lo estaba amenazando de muerte. Y dice, y a él acudieron como 400 hombres, dice la palabra, y venían los endeudados. Imagínense que usted esté deprimido y todavía se le junten los endeudados con usted. Y luego todavía dice que se le juntaron los amargados de espíritu, y luego todavía se le juntaron los rechazados. ¿Cómo usted estaría ahí en esa situación? Señor Jesús, yo vine a esta cueva solo y me trajiste a todos los problemáticos. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dice la palabra que David allí clamó a Dios y Dios los fortaleció. Y esos 400 hombres con sus familias, después de ser llamados los endeudados, los amargados de espíritu, etcétera, etcétera, después la palabra los describe como los valientes de David. Dicen las escrituras que uno de ellos, al levantar una espada, que ejecutó espada y mató a cerca de 300 soldados filisteos. Y si usted se pone a medir esta fuerza, un boxeador con 5 rounds ya se está muriendo en el ring. Imagínese 300 con una sola espada. Hermanos, hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no se quiere mover en tu capacidad ni en tu naturaleza. Dios se quiere mover en lo sobrenatural en medio de nosotros. Esas cosas que para nosotros son limitadas, que somos en nuestra fuerza débiles, pero Dios te quiere ungir con una fuerza sobrenatural, con una gracia sobrenatural, para que tú alcances los propósitos de Dios. Por eso dice aquí: las obras grandes son las obras de Jehová. Las escrituras hablan también de los enfermos. ¿Cómo se explica usted cuando clamaban ellos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y dicen las escrituras: ¿crees que yo puedo hacer esto? Que les preguntaba el Señor, y ellos decían: sí, Señor, yo creo, conforme a tu fe sea hecho. Y vámonos, libertad en ese momento. Lo sobrenatural de Dios. Por eso son grandes sus obras, hermanos. Somos gente limitada en un mundo caído, en una naturaleza caída, pero Dios no se quiere revelar a las piedras, se quiere revelar a nosotros, porque quiere traer su bien y sus misericordias en nosotros y a través de nosotros. Dale un aplauso al Señor, yo creo que. Pero aquí está la condición, diga conmigo, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Se tiene que buscar. Dice: buscadas a todos los que las quieren. Que es que sí lo podemos anhelar, lo podemos querer, pero hay una manera que Dios dice cómo nosotros debemos de buscarlo, amén. Y esa es la manera que tenemos que seguir, diga conmigo, a la manera de Dios. Yo tengo que buscarlo. Dice: buscadas a todos los que las quieren, dice el 3, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Y a veces leer estas palabras, hermanos, como que nos queda como que, bueno, pues habla de términos legales ahí, justicia, y luego habla de gloria y hermosura, pero es algo asombroso. Lo que más le ha impactado a sus ojos, a su corazón, bueno, aquí está hablando algo así similar. Y dice después del 4, ha hecho memorables sus maravillas. O sea, esas cosas que nunca se te van a olvidar de lo que Dios hace contigo.
Clemente y misericordioso es Jehová. Dice, ha dado alimento ¿a quiénes? Para siempre se acordará de su pacto, porque es una verdad, hermanos, que nosotros podemos ser infieles, pero Dios siempre es fiel a su palabra, y fiel y leal a su palabra, porque no es lo mismo fidelidad y lealtad. La fidelidad es aquella persona que cumple con todas las cosas, pero en su corazón puede estar murmurando de lo que está viendo, viviendo. Y la lealtad es aquella que aún es fiel en todo lo que hace, pero también es leal en su corazón. ¿Cuántos queremos ser leales como el Señor? Amén. Dice, ha dado alimento y para los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Y dice el 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles la heredad de las naciones. Entonces, las cosas de Dios se tienen que anhelar, hermanos, se tienen que buscar. Dios lo quiere hacer, el que más quiere hacerlo es Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al hablar del mover de Dios, vamos a ver tres cosas. Al hablar del mover de Dios, de la presencia de Dios, hablamos de la gracia que se busca, la presencia que se siente y la gloria que se ve. La gracia que se busca, diga conmigo, la gracia se tiene que buscar, la presencia se tiene que sentir y la gloria se tiene que ver en mí y a través de mí. Cuando alguien cuando alguien tiene la gloria de Dios en su vida, la gloria de Dios es la misma presencia de Dios, hermanos. Es visible a los ojos de la gente. Se nota que alguien tiene a Cristo en su vida. De hecho, si no lo saben que es Cristo, ellos preguntan, oye, ¿qué te está pasando? Que te veo tan contento y a pesar de lo que estás viviendo. Bueno, pues es que usted sabe, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Secretos del mover de la presencia de Dios. Vamos a ver la primera. Buscamos hallar la gracia de Dios. Se tiene que buscar, hermanos. La gracia se tiene que buscar. Sí, Dios nos dio salvación no por obras, sino por gracia. Él decidió hacerlo simplemente porque Él así es su corazón. Es un corazón bondadoso, bueno. Pero las escrituras nos enseñan que hay que crecer en esta gracia. Por ejemplo, el Señor Jesús en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dicen las escrituras. Y Jesús ¿qué? Crecía en sabiduría y en estatura y ¿qué? Y en gracia para con Dios. ¿Y quién es? Entonces la gracia sí se tiene, pero tenemos que buscarla para seguir creciendo en ella. La gracia, el significado habla de un favor inmerecido. Algo que no mereces, Dios te lo da, pero aún así tienes que seguirlo buscando para seguirlo recibiendo, porque dependemos de ese favor inmerecido. No es que yo ya puedo vivir solo sin Dios y cuando no tengo problemas. No, no puedes, hijo. El Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y por eso no termina Él ahí la frase. Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso nos lleva Él a una dependencia continua. Cada vez más tenemos que crecer en nuestro compromiso con Dios. Amados hermanos, cuando alguien ve las bondades del Señor, lo primero que hace cuando el Espíritu Santo le dice, ahora te toca dar este paso, hijo, lo da inmediatamente de fe. Vamos creciendo en los pasos de fe, en los compromisos con Dios, al ver sus propósitos cumpliéndose en nosotros. Al perseverar en lo secreto de la intercesión, hallamos gracia. ¿Cómo podemos hallar gracia? Bueno, primeramente en la oración, en la intercesión, cuando yo levanto mi oración al Señor. La casa de Dios es el lugar de intercesión. Diga conmigo, yo soy casa de Dios. Ahora somos morada del Espíritu Santo, hermanos, amados hermanos. Somos nosotros la casa de Dios. Sí, Dios está presente en medio de nosotros, aunque nuestra mente nos diga no siento nada. Pero tenemos que, ahora, no encierre o no encerremos a Dios en este cuerpecito, ¿verdad? No lo encerramos en nosotros. Él es soberano, pero Él pone una porción de su presencia. No sé cómo lo hace, pero Él es omnipresente, hermanos. Y Él pone una porción de su presencia para que con eso tú enciendas el fuego en tu corazón y sigas amándolo y deseándolo. Dicen las escrituras, Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Es que ya me dio la gracia, pero yo tengo que buscar el trono donde está esa gracia, el trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué?
gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo quiere responder Dios? ¿En 5 años? No, Él dice ahí que quiere responder oportunamente. Hay batallas que vivimos todos los días, hay situaciones, y muchas veces lo primero que hacemos es acudir a nuestros lugares de refugio, como le digo de este hombre David, que acudió a una cueva para esconderse, y acudimos a las cuevas de insatisfacción, y acudimos a las cuevas del temor, y acudimos a las cuevas del dolor, y acudimos a esas cuevas y nos encerramos ahí. Amados hermanos, lo primero que tienes que hacer en tus situaciones difíciles es acudir al trono de gracia. Ahí alcanzas el oportuno socorro. Tu solución no es esconderte en tu cueva. Tu solución está en la presencia del Señor. Por eso a veces pasamos situaciones y todos se quedan como marcas de malas experiencias y nos van marcando y vamos experimentando fracasos, que la mentalidad se vuelve una mentalidad de fracaso. Amados hermanos, Dios quiere que tengas una mentalidad de victoria. Les decía ahí que los deportistas, hay un equipo de fútbol, discúlpenme el ejemplo, pero quiero ilustrarle de esta manera, llamado el Real Madrid. Es uno de los equipos de fútbol más caros del mundo futbolero, ¿verdad? Y desde pequeños a los niños, cuando están en las escuelas, de estas básicas, ¿verdad? Les empiezan a inyectar una mentalidad de que están con el mejor equipo, de que tienen a los mejores, que ellos son únicos. Así los enseñan. Ya después se forman medio orgullosos, pero hay que bajarles también el corazón, ¿verdad? Humildad. Pero los jugadores profesionales empiezan a tener relación con ellos. ¿Por qué? Porque cuando comiencen a enfrentar torneos o finales o situaciones difíciles donde la mente los haga sentirlos nerviosos, o que van a perder porque se encuentra el otro mejor jugador del mundo del otro equipo, cuando tienen esas batallas, cuando ven gigantes, ellos los tratan de tener una mente victoriosa para que ellos no tengan temor al enfrentar ninguna situación. Y yo me pongo a pensar, amados hermanos, nosotros estamos en el lado del equipo ganador. No estamos hablando de un deporte, estamos hablando del que venció en la cruz del Calvario, el conquistador. Y Cristo quiere que tú tengas y yo tenga una mentalidad de victoria. Cuando alguien está experimentando avance, es cuando empieza a tener una mentalidad de victoria, que ya no tiene temor en sus decisiones. Pero a veces estamos todos temerosos al futuro. No, es que ya me ha pasado todo esto y no me va a ir bien, y ya me ha pasado aquello y no me va a ir bien. Dicen las escrituras acerca de David, que estando él como rey de Israel, dice la palabra que él empezó a tener victoria y dice, oye, ¿por qué tengo tanta victoria? Y dice, hasta que se dio cuenta que era Dios quien lo puso por rey, y se dio cuenta que era Dios quien le estaba dando esas victorias. No nos tenemos que esperar a tener consecutivamente victorias. El Señor está contigo hoy y Él quiere darte grandes victorias hoy. Una mente ganadora, hermanos, no estoy hablándote positivamente, no se trata de eso. Te estoy hablando lo que dice la Biblia, lo que dice tu Salvador. El Señor nos ha dado una mente victoriosa. Él quiere que seamos conquistadores, hermanos, en toda batalla, en toda aflicción. No te escondas en tu situación. Levántate, haz resplandecer la luz de Jesús en tu vida. Clama al Señor. Dice, acércate, pues, ¿cómo? Confiadamente. Mateo 21:13 dice, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra, Mateo 6:6, entra ¿en dónde? En tu aposento, en tu lugar secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. ¿Dónde se mueve Dios? En lo secreto, hermanos. No escondido, sino se quiere dar a conocer, pero está buscando que tú busques ese lugar secreto para que tengas esa intimidad con tu Padre. Y dice, tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Te ve dónde? No, es que no tengo tiempo, me faltan horas y me faltan días en mi día porque tengo muchas ocupaciones. Bueno, pues entonces no está siendo visto. Pero cuando tú decides decir, Señor, yo quiero separar este tiempo para ti, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos queremos victorias, hermanos? Tenemos que ser gente de oración. La gracia se busca, la gracia se tiene que anhelar. La intercesión acelera los propósitos divinos de Dios en la tierra.
Por ejemplo, Hebreos 13, 18 y 19 dice aquí el escritor, el predicador de Hebreos decía estas palabras: oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y dice el 19, oren especialmente para que ¿qué? Pueda regresar a verlos. ¿Cómo? ¿Mañana? No, dice pronto. Quiero visitarlos y necesito que oren por nosotros. Ellos estaban pasando persecución. Acuérdense que la persecución era de vida o muerte. Y dice, yo necesito que oren por mí para que yo pueda visitarlos pronto. El escritor está comprendiendo que estaría con ellos nuevamente, pero esto pudiera ser más pronto si ellos se ponen a orar por él. Podemos ganar tiempo con nuestras oraciones. Cuando tú estás buscando al Señor en esa gracia, tú ganas tiempo. ¿Por qué las cosas se tardan? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué es que ya oré? Pues sí, oré ahí cuando estaba orando por los alimentos, puse eso también delante. No, y oré ya en el carro también. No, hermano, estamos hablando de un corazón que está intercediendo en su vida. Dice, aprovechando Efesios 5:16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces la intercesión, la oración, cuando tú levantas tu clamor al Señor, produce cambios en lo bueno y en lo malo. Cuando la maldad amenaza, podemos posponer su llegada con nuestras oraciones. Tú puedes detener que una maldad se manifieste en tus tiempos por causa de que tú te pones en la posición de clamar a Dios. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Nosotros podemos detener la maldad, hermanos, que se quiere manifestar. Hay amenazas que vienen contra nosotros, contra tu familia. Hay pensamientos. ¿Cuántos tienen pensamientos a veces de temor? Que me va a pasar, y de mentiras, porque ahí está la lucha en la mente. El diablo pone pensamientos de mentira. No hagas esto. No, te va a ir mal, te van a dañar. No, aquello. Y vienen las guerras aquí. Aquí se pelea, yo la peleo la guerra continuamente. Me va a pasar esto a tu familia, le va a pasar aquello y no vas a poder, no vas a lograr, la iglesia va a fracasar. Y yo tengo que levantar mi clamor al Señor para vencer todas esas luchas. Y hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Entonces nosotros posponemos esa maldad. Ahora la maldad va a suceder, hermanos, pero no en nuestros tiempos ni en nuestra generación. Eso no lo podemos nosotros detener. Dicen las escrituras que antes que venga el día del juicio va a venir persecución, vienen cosas terribles. Pero ¿por qué vienen las cosas terribles? Bueno, nosotros creemos que nosotros vamos a ser levantados antes de la persecución. Y por eso se va a manifestar toda esa maldad. Ya no va a haber quien la detenga, porque el Espíritu Santo va a levantar a su iglesia. Y ya no va a haber justos en la tierra que clamen al Señor. Ya no va a estar la presencia del Señor en la tierra. Y ahora sí se va a desatar la maldad. Cuando el bien se demora, podemos acelerar su llegada con nuestras oraciones. Amados hermanos, el Satanás no tiene piedad. Él quiere venir a robar, él quiere venir a matar y él quiere venir a destruir. Y si no ha acontecido algo de maldad sobre nosotros, es porque ha habido un Señor poderoso que está por encima de su fuerza, que ha intervenido para que esa maldad no te toque. Le damos gracias a Dios porque ha intervenido y nos ha guardado. Dios se ha propuesto a obrar a favor de los que le buscan. La pregunta es, ¿serás un participante activo o un participante pasivo? Si no oramos, los propósitos soberanos de Dios se van a cumplir, pero no en nuestros tiempos. Dios va a cumplir sus propósitos, hermano. Nadie puede detener en la tierra su venida. Nadie, por más que la iglesia clame, Señor, no vengas. No, Él va a venir soberanamente. A su tiempo viene. Pero si nosotros anhelamos que Él, Señor, yo quiero que toda mi familia sea salva, conviértelos a todos antes de que vengas, bueno, es diferente, ¿verdad? Los planes que Él tiene para nosotros los quiere cumplir. Mire cómo dice el Señor aquí en Ezequiel 22, 30, 31. Dice, y busqué, diga conmigo, el Señor me está buscando. Dice, entre ellos hombre que hiciese, ¿qué? Vallado. Esto habla de un muro de protección, dice, y que se pusiese en la brecha cuando hay las ciudades estaban rodeadas de muros. Y cuando el enemigo atacaba, se abrían los muros en brechas y ahí entraba el enemigo y se filtraba. Usted conoce las películas medievales, ¿verdad? Más o menos así. Entonces dice, alguien que se ponga en la brecha que detenga al enemigo, que no se meta a tu ciudad. Dice, que se ponga en la brecha delante de mí, ¿a favor de quién?
de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué? No lo hallé. Dios está buscándonos. Dios quiere detener la maldad que quiere venir a la tierra por causa del pecado, hermanos. Dios no es culpable de las situaciones difíciles que le pasa al hombre. El pecado es el culpable y ya Cristo pagó por nosotros para que el pecado no tome autoridad ni poder sobre nuestras vidas. Pero tenemos que ponernos en la brecha. No podemos ser creyentes dormidos. Tenemos que ser creyentes despiertos, buscando el rostro del Señor. Reconstruir la muralla de justicia que protege un país. Mire lo que dice en la Nueva Traducción. Se lo leo en una versión quizás que pueda comprender nuestro entendimiento. Dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de ¿qué? Que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Pero Dios nos va a encontrar a nosotros, amén. Entonces tenemos que hallar la gracia, buscar la gracia, hermanos, para que se cumplan los propósitos de Dios, para que Dios se glorifique. En el libro de Jeremías, el pueblo de Israel estaba cautivo 70 años. Pero miren lo que dice en esa cautividad. Jeremías 29:10 dice: esto dice el Señor en esa cautividad: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que ¿qué? Y los llevaré de regreso a casa. ¿De qué casa está hablando? De la casa de oración, donde estamos delante de Él. Dice: los voy a llevar de regreso al lugar que pertenecen. Definitivamente es Jerusalén, pero ahí estaba el templo donde ellos buscaban a Dios y adoraban. En el 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice, ¿quién? El Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte ¿qué? Un futuro y una esperanza. Ahora, estas no son palabras solamente, hermanos. Cuando dice para darles un futuro y esperanza, es la presencia de Dios que te convence, que te da confianza en que el futuro viene bien. Eso es lo que Dios quiere darte a tu vida. Dice el 12: entonces me van a invocar y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué? Y yo los oiré. Y me buscaréis y me van a encontrar, me van a hallar, porque me van a buscar de todo. ¿Cuál es la manera de Dios? De todo ¿qué? Corazón. Dice: y seré hallado. Acuérdense que la gracia se busca y la tenemos que hallar. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de vuestra cautividad y los voy a reunir entre todas las naciones. Era una promesa para el pueblo de Israel. Y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor se quiere manifestar, hermanos, cuando nosotros buscamos esta gracia. Habla las escrituras que muchos siervos de Dios buscaron esta gracia. Noé dice: halló gracia ante los ojos de Dios, y toda su familia fue salva en esa destrucción que hubo por causa del diluvio, que ya había el Señor advertido que iba a caer. Dice: pero Noé halló gracia delante de Dios, y por causa de Noé, vámonos, toda la familia fue convencida para entrar al arca. Ahora, quizás fue un predicador fracasado al no convencer a toda la ciudad, pero fue un predicador exitoso en su familia, porque toda su casa entró al arca del pacto de la seguridad donde Dios quería llevarlos. La práctica de la misericordia y la verdad nos lleva también a hallar gracia, no solamente orando, hermanos, sino tenemos que practicar el corazón de misericordia y el corazón de ¿qué? De verdad. Diga conmigo: es un equilibrio. Son dos alas. Usted tiene el ala de la misericordia y el ala de ¿qué? De la verdad. Tenemos que caminar con las dos. No, definitivamente Dios es santo, pero también Dios es misericordioso. Ahora, el ala no se debe de inclinar. No podemos irnos tanto a la misericordia porque después perdemos la verdad. Y no podemos irnos tanto a la verdad porque después nos hacemos legalistas. Tenemos el equilibrio de la misericordia y la verdad, y vamos volando en este propósito de Dios. Las escrituras nos dicen en Proverbios 3:1 al 4, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Diga conmigo: no me debo de olvidar de lo que estoy recibiendo hoy. Y tu corazón guarde mis mandamientos, o sea, ponlos en práctica, porque largura de días y años de vida, ¿y qué?
Ay, cuántos necesitamos esa paz en estos tiempos, hermanos. Que Dios venga a rodearnos con una presencia de paz, porque los niveles de estrés están subiendo y las preocupaciones aumentan al pasar el tiempo de la vida, ¿verdad? Pero Él te va a rodear de paz. Dice el 3, nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si algo te molestó de tu hermano, perdónalo, porque tú también estás en la misma posición con otro y tú también necesitas que alguien te perdone. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos habla así. Escuché a alguien decir sin conocer a Cristo, dijo, vamos a ser justos. Pues órale, justos tú, empezando por ti, le dijo ese al otro, ¿verdad? Aparten de ti, que no se aparte de ti, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego dice el 4, ¿y qué? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amados hermanos, estamos hablando de que si cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios empieza a darte ideas creativas del cielo para todo propósito. Estamos hablando de esa fuerza sobrenatural que viene cuando alguien encuentra gracia de Dios. Suceden cosas fuera de tu capacidad, porque no queremos seguir caminando en nuestras capacidades. Recuerda que tú y yo vamos a repetir la misma historia de la humanidad si trabajamos en nuestras propias fuerzas. Pero cuando dejamos que la gracia de Dios caiga sobre nosotros, va a empezar a actuar Cristo en nuestras vidas. Él es un Dios que asombra, hermanos. Dice la gente que cuando Él andaba en los caminos, que cuando Él andaba en los caminos, la gente estaba asombrada de Él, estaba asombrada de su presencia. Los discípulos se asombraron cuando estaban en comunión con Él. Es que la presencia de Dios es algo asombroso. No es cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos aquí. Es mucho más allá de lo que pensamos. Es la gracia de Dios que te ayuda a salir adelante en medio de un mundo caído. ¿Quién da la bendición, hermanos? Dios da la bendición. ¿Quién da la sanidad? Dios da la sanidad. ¿Quién hace que multipliques, que puedas ser productivo en tu trabajo? Solamente Él. Solamente Él te puede hacer productivo. Solamente Él te puede hacer que lo que tú emprendas prosperes. Solamente Él puede hacer que cuando tú emprendas prosperes en tu trabajo, pero también que tu familia esté protegida. ¿Quién te puede librar de que suceda algo en tu casa y tú muy exitoso en tu trabajo? Nadie te puede librar de eso. Pero cuando está la gracia de Dios sobre ti, eres cuidado en tu trabajo, eres cuidado en tu familia. Tus hijos son cuidados cuando están en la escuela o en los trabajos o en las universidades. Tus nietos son bendecidos. Todas tus generaciones están rodeadas de esa gracia por causa del justo que buscó el rostro del Señor. Es la gracia de Dios que nos cubre y nos ayuda a vivir en lo sobrenatural, hermanos. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan, hermanos, dice ahí el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuida que no nazcan estorbos en tu corazón para hallar gracia. Pueden nacer estorbos que tenemos que quitar de nuestras vidas. Para eso está el oportuno socorro, hermanos. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Te estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permitas que nadie detenga la gracia de Dios en tu vida. Y estoy hablando no de personas, estoy hablando de sentimientos equivocados, hermanos, de mentiras del diablo que quiere sembrar, que no te estorbe nada para alcanzar la gracia. Es que es algo, el enemigo sabe lo que va a buscar, sabe cómo se siente cuando alguien está algo estorbando en la vida de una persona. ¿Sabe cómo se siente la persona? Se siente sin ánimo de buscar a Dios. Y cuando hay ese sentimiento en tu vida, si tú ya no tienes fuerza para buscar a Dios, algo está estorbando y tienes que quitarlo de en medio para que puedas volver a recuperar lo que Dios tiene para ti. El diablo quiere apagar tu voz, el diablo quiere apagar tu clamor, porque sabe que ahí está la victoria. Él sabe que ahí es donde Dios se va a manifestar y va a hacer grandes cosas, y tienes que identificarlo pronto, urgentemente, y detener lo que no prospere para que encuentres la victoria. Yo me gozo más, hermanos,
Quita los estorbos de los problemas de la vida, entrégaselos al Señor, quita las cargas. Estoy yo, tienen su casa, mi casa, lleno un departamento, hermanos, y gracias a Dios, cuando está lleno más de 3 familias ya se nos inunda el lugar, entonces avísenme cuando vengan, ¿verdad? Pero estamos ahí, yo estoy a veces orando y me siento ahogado, no puedo clamar, no puedo orar con libertad. Y algo está pasando en mi corazón, hay una aflicción que no me permite levantar mi voz. Tú sabes cuando hay luchas en tu corazón. El viernes estábamos hablando del clamor y estábamos hablando que a muchos les cuesta sacar su clamor al Señor y ahogan la voz del Espíritu. Y por eso tenemos que tener esa libertad. Yo busco un lugar espacioso y por eso yo me emociono que vengo aquí con ustedes, porque yo clamo con libertad y levanto mi voz con libertad. Pero en mi departamento no puedo porque están vecinos alrededor y digo, no me vayan a estar escuchando todo mi clamor y todo no se vaya a hacer un chisme aquí, ¿verdad? Porque tampoco oro en inglés, oro en español, hermanos. Pero nos sentimos ahogados. Nos sentimos ahogados a veces. Pero tú tienes que sacar tu voz. Tienes que levantar al Señor, tienes que levantar su nombre sobre todo. Por eso estábamos hablando: en tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos. ¿Cuándo? Cuando yo levanto mi voz y clamo a Él y le creo en mi corazón que Él es el Señor sobre todas las cosas. Ahí sale la victoria de nuestras vidas. Dios se quiere glorificar. Dale un aplauso al Señor, claro. No es el problema, hermanos. El diablo se está encargando de darte problemas. El enemigo se encarga de ponerte cargas. El enemigo se encarga de afanarte. El enemigo se encarga de llamar tu atención con deseos vanos, de hacerte atractivas las cosas de este mundo. El enemigo se encarga de producir tentaciones en tu vida, en tus sentimientos, porque quiere apagar tu voz. Quiere apagar tu clamor, no quiere que Dios se manifieste. Él no te tiene miedo ni a ti, ni a mí, ni a la iglesia. Él le tiene miedo al Señor de la iglesia. Y cuando nosotros tenemos ese clamor y esa búsqueda de Dios, Dios se manifiesta. Él ya no tiene autoridad. Enemigos en las escrituras que estaban por años afligiendo a las familias, hermanos. Enemigos que estaban estorbando y que todo lo que sembraban les robaban. ¿Y por qué no hay fruto? ¿Y por qué no hay fruto? ¿Y por qué no hay fruto? Dicen las escrituras: cuando clamaron al Señor, Dios los escuchó y sus enemigos fueron echados fuera. Y tuvieron grandes victorias. Desde ahí en adelante, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. De una mentalidad de fracaso se vuelve una mentalidad de victoria, sin temor para avanzar. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Diga conmigo: la gracia se busca. Es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, hermanos. Voy a adelantar esta palabra. Número 2, la presencia que se siente. En lo secreto, Dios hace sentir su presencia sobre nosotros. Dios quiere hacer sentir su presencia. Definitivamente no nos movemos por emociones, nos movemos por decisiones. Cuando en la voluntad del Señor no siento, pero lo hago porque así está escrito. Obedezco y me someto, punto. No me muevo de ahí. Sé que ahí está mi verdad. Pero al nosotros caminar en esa verdad, Dios se quiere hacer manifiesto, hermanos. Definitivamente Dios sabe que somos emocionales. Él nos dio emociones para sentirlo. Pero mire cómo se manifiesta la presencia de Dios que se siente. 1 Juan 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Con qué? Con nuestros ojos. Lo que hemos, ¿qué? Es algo que se siente. ¿Y palparon qué? Tocante al verbo. Lo tenemos que sentir. Cuando no experimentas eso, entonces algo Dios quiere hacer en tu vida para que tú lo puedas sentir. Por eso dicen las escrituras: si alguien ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, para que podamos entrar otra vez en esta gracia y en la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice el 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y qué? Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, tiene que sentirse,
para testificar. Yo no puedo experimentar lo que no he vivido. Yo hablo lo que vivo. Y no lo que yo vivo, sino lo que Dios está haciendo en mí. Cuando tú estás experimentando la presencia de Dios, tú lo hablas. Estaba una hermana, la hermana Igna Suárez, estaba ahora en el retiro compartiendo, nos dio un testimonio. Dice, yo estaba saliendo de mi iglesia, la iglesia tradicional es colombiana, y vino una señora y me dio un folletito. Me dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Y ella dice, pues sí, yo lo quiero recibir. Ando bien religiosa ahorita, ando saliendo de la iglesia, ¿verdad? Y dice, pues lee esto, le dice la señora. Y pues lee las 4 leyes espirituales. Y le empieza a leer, Cristo vino al mundo, vino a perdonarme. Y empezó ella a sentir la presencia de Dios al leer esas cosas. Y le dice, ahora haz esta oración conmigo, ya hace la oración de fe. Bueno, dice que hizo la oración de fe y le dijo, mira, ya recibiste a Jesús en tu corazón. ¿En serio así nada más? Dice, sí, así nada más, yo lo acabo de recibir hace una semana. Ni llevaba años, llevaba una semana en Cristo y ya estaba testificando de lo que era la presencia de Dios en su vida. Ahora no sabía ni a quién, el Señor no sabía esa mujer a quién le estaba compartiendo. Esa mujer fue usada por el Señor en los tiempos de persecución en Colombia, cuando estaba la situación difícil, para que se uniera a la iglesia. Fue parte de ese mover que Dios trajo bendición sobre Colombia y trajo paz en muchas situaciones que estaban viviendo. Y ahorita está compartiendo en las naciones. Esa hermana, a veces ni sabemos a quién nos acerca el Señor, hermanos, pero cuando tú sientes la presencia de Dios, tú testificas de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Que caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Moisés decía en Éxodo 33:15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia, ¿qué? No ha de ir conmigo, no me saques. Es que es una verdad, hermanos. No queremos decidir nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que no queremos tomar ninguna decisión si el Señor no está ahí. Que no nos mueva el Señor mejor. Que no nos mueva, porque si no está el Señor se acaba, se seca el alma, porque Él es el que sacia el alma de paz, de gozo, de esperanza, de propósito. Y él oraba esto al Señor, le decía cara a cara al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas. Génesis 39:2, mire lo que dice, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón ¿qué? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Dónde? ¿Por qué fue próspero? Porque Jehová estaba con José, la presencia de Dios. Pero eso no es en el Antiguo Testamento solamente. Dios se manifiesta también en estos tiempos. ¿Cómo se manifiesta? Mire lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el ¿qué? Espíritu, con E mayúscula. Cuando hable de eso, habla del Espíritu Santo. Y dice, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay ¿qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es palpable? Cuando experimentas libertad en tu vida. Ya nada te oprime, ya nada te ahoga. Es que hermanos, muchos tenemos esta presencia de Dios, pero tenemos que nosotros creerlo en nuestro corazón y darle gracias y abrirnos y ahí va en aumento esa libertad. Estaban los jóvenes ahora en este retiro. Me bendijo tanto, hermanos, todo lo que Dios hizo en esta generación, lo que está haciendo en esta generación. Y estábamos en un tiempo de adoración. Ya iba cerrando la adoración y ya paso yo para cerrar. Y estaban ministrando, estaban exaltando y con sus manos levantadas, adorando con libertad, hermanos. Ese es el ambiente que queremos tener todos los días. Bueno, de repente yo empiezo, se termina una parte del canto y empiezan las voces a fluir solas de exaltación a Dios. Solas, sin que nadie les dijera qué hicieran. Y yo en ese momento empiezo a escuchar ese río de alabanzas y digo, Señor, este es el lugar que necesitamos estar. El ambiente que todo lo que me están predicando se esté manifestando. Que sea una realidad esto. Y empezó un fluir de alabanzas y yo ya no tuve ni qué dirigir, hermano. Solito fluyó el Espíritu Santo y solito Él terminó la adoración. Ese es el momento que nosotros todos necesitamos. Y luego se hizo un llamado, al final se predicó acerca del don de lenguas y de recibir el don de lenguas, porque ¿cuántos saben que los dones son importantes? Dice la Biblia que
que nosotros nos edifiquemos en los dones, pero principalmente en el don de lenguas, porque el que tiene el don de lenguas se edifica a sí mismo. O sea, necesidades que tú tienes, que empiezas con adorar al Señor, orar al Señor con ese lenguaje espiritual del Espíritu Santo, es un regalo de Dios, y empiezas tú a ser sano, libre, fortalecido en tantas cosas en tu vida. Total, se hizo el llamado, los jóvenes estaban adorando en lenguas, estaban empezando a fluir en lenguas, y había algunos que todavía no podían ser impactados, y siento del Señor hacer un llamado. Pasan al frente los muchachos que dijeron, pues yo les digo, ¿cuántos de aquí todavía no han experimentado el don de lenguas? Bueno, pues pasan algunos al frente y empieza allí la fila, un valiente y luego otro valiente y luego otro valiente, y de repente se empieza a orar y se empieza a desatar la presencia de Dios en las vidas de ellos, y bueno, Dios no está atado, ellos empiezan a desatarse para que el Espíritu Santo fluya. Y el testimonio, empiezan a dar testimonio de estas obras del Señor, hermanos. Y dicen, no me pueden decir que Dios no es verdadero. Yo lo he experimentado. Porque la presencia de Dios se siente. Dios se quiere manifestar con libertad en nosotros, hermanos. No es cualquier cosa lo que estamos hablando, es una real experiencia con lo sobrenatural de Dios que quiere venir a la tierra, a tu vida. Dale un aplauso al Señor. Salmo 16:11 dice, me mostrarás, ¿qué? La senda de la vida. Y luego dice, en tu presencia, ¿hay qué? Porque la presencia de Dios se siente. ¿Cuántos queremos más que el gozo del Señor esté sobre nosotros? Es que están las situaciones difíciles, ¿verdad? En nuestras vidas, las cargas que tenemos, las responsabilidades que Dios nos ha dado para llevar a cabo una buena obra y ser buenos administradores, pero a veces eso nos carga tanto y nos preocupa tanto. Pero mire, aquí está la solución a nuestros problemas. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y Él está haciéndose manifestar en nosotros, empieza a haber ese gozo en nuestras vidas. Delicias a tu diestra, ¿qué? Para siempre. Mire otro, aquí dice el Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué? Es el bien. He puesto en Jehová el Señor, ¿qué? Para contar todas. Ahora, la palabra esperanza habla de confianza o refugio. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nos sentimos en un lugar de refugio, hermanos. Mire en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción, dice este mismo versículo. Ahí se lo leo. Dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano, ¿qué? ¿Cuántos queremos estar en ese refugio todos los días? Donde nada te puede tocar. ¿Sabe usted que cuando está el refugio de Dios, no hay diablo que pueda filtrarse, hermanos? No, es bien el pensamiento del enemigo, voy a matar a ti, voy a traer maldición sobre tu vida, voy a traer destrucción por esto, por aquello y por todo. Y empieza a traer una condenación el diablo sobre nosotros, y nosotros estamos en el lugar de refugio declarando la palabra de fe que dijo el Señor, que Él anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros, la clavó en la cruz y la expuso públicamente para que no más tenga autoridad sobre nuestras vidas. Todo lo que Satanás quiso sembrar, Dios empieza a ser refugio y empieza a quitar el Señor toda maldición, todo pensamiento, porque no es algo real, hermanos, son mentiras del diablo. Ahora sí que cuando dicen los niños es mentira del diablo, sí son mentiras que no debemos de creerle, porque Dios nos ha dado la victoria, amén. Dicen las escrituras en Hechos 3:19 también, mire lo que es también, diga conmigo refrigerio. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, ¿de qué? De la presencia de Dios, tiempos ¿de qué? De refrigerio. Todos queremos ese refrigerio, ¿verdad? Lo buscábamos desde niños, esperándolo en la escuela, hermanos, y ahora nos lo da el Señor en nuestra vida. Todos queremos estar descansando en ese lugar de refrigerio donde tú eres renovado y fortalecido. Amén. Dios nos quiere hacer sentir su presencia, no nada más en la gracia que se ve, la presencia que se siente, sino diga conmigo la gloria que se ve. La gloria se debe de ver. La gloria de Dios es grande, hermanos, es asombrosa, y esa se debe de iluminar en nosotros. Levítico 9:23, Moisés estando en el tabernáculo, dice de reunión, el tabernáculo antes, digamos pues que era un edificio
antes era de carpas. Y ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y allí se acercaban al Señor. Y bueno, Moisés y Aarón eran los únicos que podían entrar. Ahora, por medio de la sangre de Jesús, usted y yo también podemos entrar. Bueno, dice ahí de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y luego dice que, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria debe de ser visible. La gloria se debe de manifestar. Yo no sé si usted ha escuchado esos mensajes que de escarcha de oro, de polvito de oro y de tantas cosas, ¿verdad? Y el mensaje es que la gloria de Dios está en ese lugar. Bueno, ha habido mensajes de esos. Hoy en día se puede confundir la gente, porque lo primero que ve la gente, se van sobre el oro y no se van sobre quien manifiesta el oro, ¿verdad? Pues sobre Cristo. Bueno, aunque no sea verdad eso, hermanos, yo soy escéptico a esas cosas, no están escritas en la palabra tal y como es, ¿verdad? Pero muchos lo ponen de esta manera. Pero la gente pone sus ojos en esas cosas y no ponen sus ojos en el que tiene la gloria, en el que quiere manifestarse para que también en nosotros sea vista su gloria. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Dios se quiere manifestar en todas las cosas. Ahí hablaba una persona, una ilustración de esto, que decía, bueno, pues en la manera como él lo podía interpretar, ¿verdad? Porque no es algo que nosotros podamos estar convencidos que es algo real, bíblicamente. Dice que cuando tú caminas en la calle, ¿qué se te pone en las sandalias de tus zapatos o tenis? Por ahí me dijeron ayer chicles. Bueno, también puede haber de todo, ¿verdad? Pero polvo, y luego ese polvo lo metes a un lugar y lo traes ahí. Cuando te entras, te sacudes antes de entrar a un lugar. Bueno, dicen las escrituras en su ilustración. No sabemos si esto es así, hermanos. No es bíblico, pero yo nada más quiero ilustrarle algo que para que podamos entender un poco de lo que es la gloria de Dios. Me da mucho temor a decirlo esto, pero decía, que en el cielo hay calles y que cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, es visible que Él camine y haya oro así lo ilustraban, ¿verdad? Nosotros no lo compartimos tal cual, pero es una manera de ilustrar, porque la presencia de Dios es más gloriosa que eso, hermanos. Él nos asombra con su sola presencia en nuestras vidas. Ezequiel lo vio de esta manera, dice Ezequiel 10:4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de los querubines, el umbral de la puerta, y la casa fue llena ¿de qué? De la nube, y el atrio se llenó del resplandor. ¿De qué? Está hablando que cuando estaban todos los servidores adorando al Señor, la gloria del Señor desciende y es visible, es palpable. Y Dios se quiere glorificar en medio de nosotros también. Moisés, Éxodo 34:29, dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, de estar con el Señor hablando cara a cara, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro ¿qué? Resplandecía, porque había hablado con el Señor. Cuando alguien está cerca del Señor, algo resplandece en ti. La gloria del Señor empieza a resplandecer en nuestras vidas. Dice así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron al acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Y luego dice el 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, ¿qué hacía? Se cubrió su rostro con un velo, porque Moisés no quería que la gente pusiera sus ojos en él. Definitivamente, hermanos, Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo. Y a veces cuando habla de luz, habla de algo que es ¿quieres conocer a un influencer? Cristo es nuestro mayor influencer, ¿verdad? Bueno, cuando habla de influencia, habla de esa luz de Dios que está en tu vida. Dios te ha hecho influencer, pero no para traerlos a ti, para llevarlos a Él. Dios nos quiere hacer esa gente que esté en lo alto, no escondidos, sino puestos en lo alto, porque la luz debe de alumbrar, hermanos. La gloria de Dios debe de alumbrar, debe de verse en ti y en mí para llevar a la gente a Jesús, no a nosotros. Por eso Moisés sabía la responsabilidad que tenía. Tú y yo tenemos que saber que hay una responsabilidad en nosotros, que al llevar la gloria de Dios, la gente nos está viendo y está conociéndonos, porque hay algo atractivo en ti y en mí, pero nosotros no estamos llevándolos a nosotros, queremos llevarlos a Él para que encuentren la vida, la salvación y la victoria. Dicen las escrituras en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria
del Señor. ¿Cómo miramos cuando estamos siendo confrontados por la palabra? Dios nos empieza a mostrar su gloria. ¿Te han dicho a ti que ya no eres el mismo de antes? ¿Alguien que te conocía antes? ¿Sí te han dicho en algún momento? Espero que todos tengan ese testimonio, hermanos. Porque hay algo que sucede. Dios nos transforma. Definitivamente ya no somos los mismos. ¿Por qué ya no vas a este lugar? ¿Por qué ya no haces aquello? ¿Por qué ya no tienes, hablas como nosotros? Pues porque algo sucedió en mi vida que me transformó y me ayudó a ver una verdadera vida de plenitud, que ya no necesito nada de eso para caminar en fe y en plenitud en mi vida. La gloria de Dios se debe de ver. Una verdadera transformación de la obra del Espíritu. ¿Cuántos han escuchado acerca de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio? Bueno, todas esas cosas se deben de notar en nosotros. La gloria de Dios debe de ser visible. El amor de Dios en tu vida debe de aumentar. La paz del Señor debe de ir en aumento, porque está la gloria de Dios en tu vida. Ahora, a veces luchamos, hermanos, somos un cuerpo natural, estamos en un mundo caído, pero nos tenemos que afirmar en la fe para creerlo en el Señor y decirle nada más: gracias, Señor, porque yo ya tengo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque nadie puede robar el gozo de mi salvación. Gracias, Señor, porque tú me ayudas a amar a los que son difíciles de amar y yo los puedo bendecir. Gracias, Señor, porque estoy bondadoso por causa de tu presencia. Dios nos ayuda en medio de todas las cosas. Mire lo que dice acerca de Obed-Edom, la presencia de Dios en él, en su casa. Con esto cerramos. Segunda de Samuel 6:10. Acuérdese que David llevaba el arca de la presencia de Dios porque estaba construyéndole un templo. ¿Estamos contentos, hermanos? Y llevaba el arca del pacto y llevaba con todo su ejército para construirle esa casa al Señor. El arca representaba la presencia de Dios porque no estaba en los corazones, estaba en un lugar. Resulta que un hombre llamado Urías se le ocurrió tocar el arca porque se estaba cayendo y él dijo: pues se está cayendo, voy a detenerla. Pero nosotros entendemos, hermanos, que la gloria de Dios no se puede tocar, que solamente por medio de Cristo Jesús podemos entrar a esa gloria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la situación fue que él se le ocurrió acercarse a Dios no estaba Cristo todavía en esos tiempos. Por eso somos privilegiados. Y lo hicieron de una manera incorrecta y murió Urías. Después David se entristeció porque él amaba a Dios, quería construirle arca y fracasó en ese propósito. Él sabía que la presencia de Dios cambiaba las cosas en su nación. Y resulta que la dejaron en casa de Obed-Edom. Dice en Gad. Dice el 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom ¿por cuántos meses? Y el Señor, ¿qué? Bendijo a Obed-Edom y a los de toda su casa. Entonces se notó, le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tiene, a todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Dios quiere manifestar su gloria sobre nuestras vidas, hermanos. Y si acaso queda duda en eso, vea Isaías 61 y 2. Dice esta palabra: levántate, diga conmigo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y qué? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, porque hay aquí, fíjese bien, esto es algo que está pasando y que va a pasar. Si algo pensamos que va a mejorar los asuntos de la vida aquí en la tierra, no, hermanos. Pero aquí está diciendo algo real: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Van a venir luchas, batallas, opresiones a este mundo, pero sobre ti y sobre mí, ¿qué? Amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Damos un aplauso al Señor. Naciones te pedirán prestado y tú no pedirás prestado a nadie. Tú serás de bendición. Estarás en medio de cualquier circunstancia y el Señor te librará. La gloria del Señor marcará la diferencia. Marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Estamos contentos? Dios se quiere manifestar. Es un mover de Dios en lo secreto, hermanos. Pero esto
yo lo animo, es para que nosotros comience en nosotros un anhelo por su presencia en nuestras vidas. Que si hay algo que se ha puesto como prioridad antes que Él, hoy podamos entregarlo delante de su presencia y decirle: Señor, por encima de todo, yo anhelo tu gracia. Yo quiero buscar esa gracia que puede cambiar todo el ambiente de mi vida. A veces podemos sentirnos, hermanos, que estamos bien, que estamos en paz. Bueno, gloria a Dios, qué bueno por eso, pero queremos más. No podemos quedarnos en un mismo lugar, ¿estamos de acuerdo? Queremos más de la presencia del Señor y anhelar lo que Él tiene para nosotros, pero con el propósito de que sea vista su gloria. La gente necesita conocer que Cristo mora en tu corazón. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dijimos la gracia que ¿qué? La gracia que se busca, la presencia que ¿qué? Que se siente, y la gloria que se. Entonces, ¿qué vamos a buscar hoy? La gracia para sentir su presencia y que su gloria sea vista en nosotros. Amén. Levante sus manos ahí al Señor y comience a darle gracias. Dicen las Escrituras que si nosotros hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, que si lo hemos recibido, que recibiríamos al Consolador para que morara en nosotros. Y si así ha sido su vida delante de Él, la presencia de Dios ya mora en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Que si hemos fallado delante del Señor, podemos acudir al trono de gracia y poner nuestra vida en orden delante de Él. Arrepentirnos de esas cosas equivocadas que Él ya nos mostró que tenemos que cambiar y pedirle perdón al Señor. Si se humillare mi pueblo, dijo el Señor, por el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, entonces yo vendré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La gracia de Dios en nosotros. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú nos ayudas a acercarnos a ti. Gracias porque podemos acercarnos con confianza. Hoy estamos confiados, Señor, delante de tu presencia, Señor, y queremos hallar gracia para el oportuno socorro en esta tarde, Señor. Queremos hallar esa gracia delante de ti, que los tiempos se adelanten, Señor, en las cosas que hemos estado clamando, anhelando de cambios. Queremos ser una generación, Señor, que marque una diferencia, Señor, en la tierra. Que sea vista tu luz en nosotros. Que venga salvación, que venga libertad a las vidas, a las familias. Que venga restauración, Señor, de familias. Que venga victorias en tu pueblo al planear, al querer avanzar en tus planes, en tus propósitos. Que venga multiplicación de dones, de talentos, de todas las cosas que tú produces cuando tu presencia está avivada en un corazón. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro corazón, Señor. Tú nos das la victoria. Y vamos a declararle este canto antes de levantar nuestro clamor al Señor. Y una vez más,